Buenas tardes, estamos hoy con Jimena Caro y Walter Abrigo de Incutex de Córdoba. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola Nati, hola Juan Pablo. Hola Natalia, hola Bueno, Juan Pablo, ¿cómo están? vamos a ir con una pregunta muy simple para arrancar y romper un poco el hielo, es que si nos pueden contar brevemente qué es Incutex y después sí ya empezamos a profundizar sobre el trabajo de ustedes. Bueno, Incutex es una aceleradora de empresas, surge así en su modelo primero como incubadora con el modelo de company building, que ya se habló en el curso también a qué hace referencia. Y bueno, después de que se cierra el fondo 1, la primera tanda de 15 inversiones, se pasa a un modelo más de aceleración con un ticket un poco más alto y buscando emprendedores también un poco más desarrollados, ¿no? Sin embargo, nunca dejamos la pata del company builder, somos socios del Estado en un montón de ventanillas abiertas de incubación, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial de Córdoba, así que bueno, también tenemos esa pata del desarrollo de los emprendedores, ¿no? Nosotros justamente venimos y también siempre de alguna manera aclaramos que las organizaciones van haciendo su propio aprendizaje y van cambiando de formato y de alguna manera de cuadrante en la matriz de Hadoop que usamos para ordenar de alguna manera los distintos dispositivos, picando en aquel dispositivo que le resulta mejor en una etapa determinada de su ciclo, de su curva de aprendizaje. Y ustedes hicieron eso, cuando lo contamos recién, fueron mutando, fueron cambiando, fueron subiendo de escala de inversión, etc. Digamos, ¿qué originó el nacimiento de Incutex y qué aprendizajes fueron teniendo que les obligaron a cambiar los modelos de estas cosas en los años que llevan en marcha? Bueno, si quieres, igual te dejo que conteste vos, que sos uno de los fundadores de Incutex. Bueno, yo lo escuché a Juan Pablo entrecortado. Si soy yo, me cambio de red, me avisan. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, se le cayó un poquitito la conexión, pero después sale bien en el video. Bueno, perdón. Incutex nace en el año 2012 como un fondo, es decir, nos juntamos 4 personas para armar un fondo de inversión y poder ayudar a los emprendimientos a crecer y desarrollarse. Imagínense 2012, ¿no? En ese momento del país y demás. Fue un proceso durísimo porque tuvimos que construir toda la base legal de la organización. Y bueno, ese primer fondo logró captar a 12 inversores más y con el transcurso del tiempo invertimos en 15 emprendimientos. Y cuando fue sucediendo lo de invertir en los emprendimientos, nosotros también como aceleradora, el equipo fue creciendo internamente, fuimos aprendiendo y también se acercaron empresas cuyos dueños o C-levels son pro innovación o quieren que su organización sea más ágil y nos pidieron conocer más sobre metodologías ágiles, por ejemplo, Lean Startup, Design Thinking, OKRs, qué atributo generar para ser exponenciales y demás. Y eso nos permitió conectarnos con un número importante de organizaciones en Argentina. Y así surge otra unidad de negocio que es Corporate, ¿no? Que es vincularnos con empresas y pymes, intentar hacerlos más ágiles y si eso va creciendo, después vincularlo con emprendedores. Y obviamente todo ese contenido fue tomando forma y hoy también se generó una nueva unidad de negocio que es Incutex Academy, que presenta todos esos contenidos, cómo hacer para que una organización sea más ágil para gestionar, para vender, para experimentar y para medir también, ser ágil midiendo y no tener tableros estáticos y demás. Entonces, o sea, esto es parte de toda una historia, en donde un paso previo fue dando
origen al paso siguiente, ¿no? Buenísimo. Sí, Walter, Jimena, perdón, te querías retomar lo que acaba de comentar Walter y hacerte una consulta a vos. Él mencionaba en que empezaron con el proceso de metodologías ágiles, que se le fueron acercando a empresas. Quería saber si nos podrías contar ese primer contacto con una gran empresa, ya más vinculado a tu área, que está más cerca a lo que es innovación abierta. Sí, nosotros teníamos aceitado, se podría decir, el proceso de invertir en startups, el proceso de vincularnos con ellas, y así surge que de una gran compañía como es, bueno, Telecom, se acercan a nosotros y nos piden si les podíamos desarrollar el mismo proceso para ellos, ¿no? Bueno, tuvimos una licitación abierta, participamos, fue un proceso, imagínense, gigante, bueno, terminamos trabajando con ellos y desarrollando la primera iniciativa de innovación abierta que tiene Telecom hace ya 2 años, y ahí surge que, bueno, toda esa transmisión de conocimiento, ¿no? Se traduce en que, bueno, otras empresas también lo estaban demandando, incluso acá en el ecosistema local de Córdoba, y bueno, nosotros contando nuestra experiencia con Telecom es que se empiezan a acercar otras compañías. Después empezamos a trabajar con otras compañías regionales, con alcance global, ¿no? Pero regionales, y el primer paso fue que la gente quería hacer algo con emprendedores, y por eso nosotros les desarrollamos convocatorias abiertas o tipo concursos, ¿no? Pero nosotros seguimos vinculados con las compañías y empezaron a demandar muchísimo de transformación interna, de llevar agilidad, porque nosotros veníamos con procesos ágiles y nos chocábamos con una pared cuando queríamos interactuar con otras áreas que no tenían esos procesos. Entonces, como nuestra misión es transformar esos vínculos entre las grandes compañías y los emprendedores, fue muy necesario desarrollar la parte de transformar internamente las compañías. Se fue dando de manera natural y hoy ya lo tenemos súper procedimentado todo, pero bueno, así fue que se fue dando, ¿no? Ahí es muy interesante digamos, ustedes nacen para emprendedores y con herramientas muy específicas, con metodologías ágiles y herramientas de tipo emprendedor, pero se empiezan a demandar empresas más grandes y se hacen visibles también en ese ecosistema para prestar esos servicios. La verdad es que eso es interesante, digamos, cómo de alguna manera la cultura emprendedora empezó a permear incluso en el estamento corporativo. Pero, digamos, hay un hilo de continuidad entre lo que hacen con los emprendedores y lo que hacen con grandes empresas y lo que hacen con pymes. Nosotros estuvimos entrevistando en el sitio vivo a Grido, que también los mencionaba, digamos, y digamos, todo el proceso que hicieron con una pyme muy, muy, muy grande, digamos, también, porque tiene franquicias en toda la Argentina. En esa línea, ¿cuál es el hilo conductor, lo que une todas las cosas que ustedes hacen? ¿Cuál es el propósito de Incutex, por llamarlo de alguna manera? Bueno, si te parece, les voy a mostrar, me gustaría mostrarles cómo nos identificamos nosotros con nuestro propósito y en el ecosistema, ¿no? Permiso, les voy a presentar esto. Bueno, como les comentaba, nosotros empezamos con esta idea que luego volcamos en un propósito específico, pero nosotros queríamos lograr el desarrollo regional, ¿no? O sea, tanto de Córdoba como de Argentina, o sea, a nivel regional, y para eso teníamos que transformar esos vínculos. Tenemos, y lo seguimos haciendo, y es lo que aspiramos, ¿no? Transformar los vínculos entre emprendedores, inversores, las corporaciones, cualquier tipo de empresa, la academia, trabajamos también con las universidades, y el Estado a través de la tecnología y la innovación. Esto es lo que nos mueve a nosotros, y esto es lo que genera adhesión también por parte de las compañías que buscan esto. Ellos necesitan o quieren, tienen la visión de que la innovación está en los emprendedores, que está afuera, no está adentro, y nos convocan a nosotros para que los ayudemos a hablar ese mismo idioma, ¿no? Entonces nosotros transformamos esos vínculos y es en lo que somos buenos y por los cuales nos buscan. Les quería mostrar también cuál era, cómo es el ecosistema, cómo vemos nosotros el ecosistema y dónde estamos insertos. Incutex surge como una company builder,
Tuvimos el Fondo 1 con todos estos emprendimientos, y el Fondo 2 también, que ya está que está en marcha ahora, ya vamos por el segundo fondo, se cerró el primero, ya estamos en el segundo fondo, hemos repartido dividendos para nuestros inversores, que son un gran hito importantísimo para las aceleradoras, ¿no? Y bueno, también el Estado busca apalancarse en este tipo de organizaciones como es Incutex para mitigar el riesgo de sus inversiones, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero apoyar a los emprendedores, buscan en Incutex y en otras aceleradoras, decir, bueno, garantízame que este emprendimiento va a seguir, que no vamos a tirar los fondos, que van a estar bien colocados y bien seguidos. Entonces, por eso nosotros somos socios del Estado Nacional y también del provincial con la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Así surge, ¿no? Y a través de toda esta experiencia que nosotros teníamos y estas validaciones, también seguimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma forma, coinvirtiendo, es que las corporaciones es que nos buscan, ¿no? Empezamos, como les comentábamos, con Telecom, donde buscamos, y del formato concurso, salieron 5 emprendimientos, en los cuales Telecom les dio un premio, y nosotros desde Incutex les facilitamos ¿cómo se dice? Un programa de aceleración, ¿no? Para esos emprendimientos. Y después, bueno, al día de hoy seguimos trabajando con Grido, con la Universidad Siglo XXI, Cadena 3, el Banco de Córdoba también es el banco más importante de acá de Córdoba, y con ellos también trabajamos en un montón de tipos de programas, desde buscarles emprendimientos específicos para un proceso, hasta también ayudarlos en transformación interna, ¿no? Bueno, con Santex, con YPF, con CIPEC. Con CIPEC hicimos un programa espectacular el año pasado, del programa de ciudades, que quizás lo han conocido, también con un montón de emprendimientos. Y bueno, ¿por qué surge esto, no? ¿Por qué las corporaciones nos buscan a nosotros? Porque no nosotros solamente, pero ¿por qué buscan estos procesos de transformación? Porque entienden que la innovación está afuera, que hay mucho más talento afuera que el que puede haber adentro, y bueno, por ahí necesitan esos puentes para poder relacionarse con esa agilidad y esa flexibilidad que traen los emprendedores, que por ahí choca un poco con la cultura interna. Y bueno, también con la academia, las distintas universidades nos han convocado y nosotros trabajamos con ellos para tanto la formación de su cuerpo docente, como también la actualización y el estar utilizando estas metodologías, llevarlas al trabajo diario de ellos y la forma en la que se enseña eso, ¿no? Así que bueno, esto es como nosotros vemos el ecosistema y cómo nosotros estamos insertos y nos vamos nutriendo el uno del otro. Nosotros vemos que las empresas, las startups, necesitan de las corporaciones también para escalar y apalancarse y poder crecer mucho más rápido. Una vinculación con las corporaciones hace que puedan acelerar sus procesos validando. Por ejemplo, Grido tiene 1.600 franquicias, entonces esa fuente de validación para una startup es grandísima, mucho más simple de conseguir que si las fuesen a buscar uno a uno. Perfecto, Jimé. Va para cualquiera de los dos la consulta. Por lo que se vio, ustedes trabajan tanto para organizaciones como CIPEC, para grandes empresas, está Telecom, YPF, o para Grido. Desde la experiencia de ustedes, ¿no? Que es una experiencia propia del día a día de trabajo y demás, ¿existe alguna diferencia en la forma en que busca innovar o en la forma de encarar el trabajo con una gran empresa, con una organización o con una pyme? ¿Notaron ciertos procesos que hay que tener más cuidado versus a otro, algunas características distintas de qué es lo que demandan? ¿Cómo lo han vivenciado eso? Sí, lo que aprendimos también, porque Incutex es un emprendimiento, es una startup, y tenemos somos rigurosos en los ejercicios, en los experimentos Lean para estas cosas. Lo que aprendimos fue que en la empresa, para sacar la palabra corporación o pyme, una empresa, ya sea los dueños o algún C-level importante o algún director, deben estar convencidos de hacer algo distinto. Ese es un punto. Es decir, nosotros, por ejemplo, no salimos a vender esto, no van a ver ustedes en las redes que vendemos y demás, porque en realidad
alguien manifiesta una necesidad, la vive, la siente y va a buscar. Eso por un lado. Eso aprendimos, digamos, es decir, en organizaciones que están mencionadas ahí donde mencionaba Jimé, y no había ese convencimiento, los proyectos no continuaron, es decir, no hubo una nueva etapa y demás. Eso toma un tiempo. El otro punto importante es que es necesaria una transformación interna para luego una transformación externa. Es como el ADN de la organización intenta conservarse porque está funcionando. Entonces, es como ataca cualquier cosa nueva. Entonces hay que ser prudentes y por eso nuestro programa tiene dos etapas, una transformación interna en donde los acercamos al desarrollo ágil, de cualquier concepto, pero desarrollo ágil, y luego que sucede esa transformación interna, a aquellas áreas o personas que más hayan sido permeables a estos conceptos, lo llevamos al límite de la organización para iniciar, por ejemplo, o una convocatoria abierta o una búsqueda específica de una startup para resolver un problema. Eso es lo que aprendimos en este tiempo, que uno no puede salir a imponer a una organización y decirle, vos mañana tenés que cambiar esto. No funciona así. Hay que aproximarse a poco, a mostrar los beneficios de gestionar de otra manera. Y obviamente, una vez que una organización gestiona de forma ágil, es mucho más fácil conectarse con una startup o un emprendimiento, ¿no? Esos son nuestros dos grandes aprendizajes sobre innovación abierta. Ahí es muy interesante cómo lo contás, porque de última se trata de culturas organizacionales, y es justamente lo que más nos cuesta transformar, nuestras propias culturas. Y la verdad es que yo soy convencido de que uno no transforma a nada o a nadie si primero no hace un camino de transformación interna. Y ahí me interesa indagar mucho en la cultura Incutex, por llamarlo de alguna manera. Ustedes nacieron cuando esto estaba recién iniciando, y estos aprendizajes y estos cambios de modelo que mencionábamos hace un rato, seguramente los han llevado a incorporar personas, a formarse ustedes. ¿Cómo hicieron para conformar un equipo ágil y que pueda aportar valor al ecosistema, y de las formas diversas que lo hacen, invirtiendo, pero también vinculándose con la academia, etcétera? ¿Cómo conformaron el equipo inicial de Incutex y qué cambios tuvieron en el medio, en ese equipo, en el transcurso? Bueno, le voy a dejar hablar a Jimé, pero bueno, hablo un minuto y la dejo a Jimé. Un punto muy, muy fuerte interno nuestro es que no usemos lo que vendemos. Es decir, si vos decís que sos ágil, entonces tenés que tener las metodologías ágiles para gestionar, tienen que estar gestionar por OKRs, tener experimentación, ya sea para cambiar algún elemento del modelo de negocio o algún atributo de una organización, algún atributo que te haga exponencial. Y eso creo que fue usemos lo que... esa coherencia fue la que más nos hizo crecer. Es difícil mantener un equipo de 10 personas hoy, una aceleradora, ustedes recorran y van a ver, es muy difícil porque no funciona, en Argentina no funciona con management fee de los inversores mantener un equipo de 10. Entonces, hay que proveer servicios a las organizaciones fuera del ámbito de los inversores para poder mantenernos. Y otro punto que nos hizo clic, sobre todo este último año, fue abrámonos. Por ejemplo, nosotros tenemos instancias de los días miércoles, jueves y viernes. Los días miércoles se llaman miércoles de follow-up, en donde las startups que invertimos hacen una especie de rendición de cuenta al equipo de inversores. Y eso lo abrimos para que otros emprendedores en estadios más iniciales puedan escuchar cómo se hace eso. Los días jueves tenemos
una reunión sistematizada que se llama Pitch to Win, que es pitchar para que te inviertan, y está abierta a todos los inversores ángeles que conocemos. Es decir, puede haber un inversor ángel que terminó la reunión y se conecta fuera de Incutec con esas startups. Y los días viernes, formación para inversores, es decir, arrimarle expertos en determinadas temáticas a todos los inversores que conozcamos, que tenemos en nuestra comunidad. Ese es otro cambio muy importante en abrir todo lo que generamos, digamos, en abrir y ya en generar más comunidad en torno a las empresas, en torno a los inversores, en torno a los emprendedores. Esa es sería nuestro día a día y hacia dónde estamos yendo. Pensamos que si no generamos esa comunidad es muy difícil de cumplir ese propósito. Entonces, Jimé... No, solamente agregar que, bueno, que como siempre, ya lo han mencionado en el curso también, nosotros funcionamos como una startup, vamos pivoteando y vamos aprendiendo muchísimo. Eso, esa por ahí es la impronta, ¿no? De decir, bueno, si usamos lo que vendemos, tenemos que todo tiene que transformarse en aprendizaje, tenemos que reflexionar y aprender, ¿no? Así que bueno, eso, y bueno, también, por ejemplo, la cultura ágil nuestra nos ha permitido que la pandemia, por ejemplo, nos agarre muy acostumbrados al teletrabajo, a la gestión de las ceremonias que nunca se perdieron por más que no estemos en la oficina. Yo, Walter, hace desde marzo que no lo veo presencialmente, sin embargo, no cambió nada, digamos, en nuestra gestión. Justo recién mencionaban algo que es muy interesante, que tiene que ver con esto de las culturas, y también, Walter, vos mencionabas antes la conexión entre emprendedores, entre startups y las grandes empresas. Cuéntenos ahí qué desafíos encontraron, precisamente reforzando el tema de la cultura, de cuando quieren conectar una startup con una gran empresa, ¿a qué cosas hay que estar atentos? ¿Qué diálogos hay que facilitar ahí en la experiencia que han tenido? Fue muy importante lo que mencionaba Walter de entender que si el propósito de la innovación no es una decisión y una visión de cualquier empresa con la que nosotros estemos trabajando, va a haber resistencia, ¿no? Si nosotros tenemos que entrar a una empresa y empezar nosotros a hacer todo el camino sin que sea una idea de la organización, es mucho más complicado. Entonces, hemos encontrado resistencias cuando hemos querido ir a trabajar con distintas áreas, por ejemplo, y recién se enteran de esto, decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Pero cómo? Y este emprendimiento, y por ahí sienten hasta miedo de que sea socavarles su puesto de trabajo o cosas así. Entonces, bueno, por ahí la comunicación, nosotros siempre decimos que es muy importante que se vayan comunicando todas las instancias y todas las iniciativas que tienen las empresas adentro, para que bueno, eso facilite, ¿no?, la adopción, y entenderlo como esto, como es un proceso que solo te va a traer mejores ideas y mejores formas de hacer las cosas. Así que por ahí esa fue la resistencia más grande. Yo sumo a lo de Jimena que yo tenía una hipótesis de que no había números vinculados a innovación abierta en Argentina. Entonces, nosotros tenemos 3 casos de éxito en donde hubo un vínculo con un emprendimiento y los beneficios o los ingresos que generó ese emprendimiento pudieron medir el periodo de recupero de la inversión en Incutex. O sea, son 3 casos concretos que lo tenemos dentro de nuestro portfolio y lo intentamos usar para vender. La realidad es lo que nos demuestra el ejercicio de ese experimento, es que no nos compran por eso. El que compra porque está convencido de que quiere ser más ágil y que se quiere vincular. Era un supuesto nuestro que mostrando, o sea, el que no está convencido por más que le muestre los números, que vos decís en 17 meses recuperar lo que estás pagando, ese es el valor medio de tres empresas que terminaron el proceso. El que no está convencido no camina. Entonces es transformación cultural, paso a paso. De hecho, tenemos importantes fracasos. Por ejemplo, nosotros iniciamos un proceso de convocatoria para vincular
problemas que tenía la organización internamente en siglo XXI, por ejemplo, hace 2 años, y no funcionó. No funcionó. Intentamos, los fundadores de la organización querían, pero no había un... Sin embargo, ahora estamos trabajando en otro proceso en donde arrancamos a partir de la transformación interna. Es decir, eso fue lo que validamos. Y ese proceso es mucho más, más adaptado a la cultura actual de la organización. O sea, no venís a modificar nada, venimos a mostrar una manera de hacer las cosas. Fíjate si funciona, si no funciona. En nuestro trabajo cotidiano en las organizaciones estamos muy poco acostumbrados a conocer en qué está trabajando el otro, en forma diaria. Y eso es una diferencia clave que trae la agilidad a cualquier sistema de gestión. ¿En qué estás trabajando? Facilita la rendición de cuentas diaria. Y ahí se abre un mundo de oportunidades. Atrás de eso está la experimentación Lean, la gestión por OKR, ya pensar en atributos que no digo que transformen el modelo de negocio de la corporación, pero sí que lo hagan pensar en cómo ser más exponencial conectándose de otra manera con la información que hay afuera. Es decir, hay que respetar, un aprendizaje nuestro es ser paciente y prudente con la cultura actual de la organización. Paciente y prudente. Las palabras que usás, desde si usás el idioma inglés a usar el idioma español, y hay una diferencia enorme porque, por ejemplo, querés que tu organización sea más ágil, no tiene nada que, no te genera lo mismo esa pregunta a decir, che, ¿querés hacer corporate venturing? No sé, una no te hace sentido y la otra sí te hace sentido. Sí, la verdad que quisiera ser más ágil. Bueno, esos son aprendizajes que cambiaron nuestra propuesta de valor. Nuestros decks de propuesta de valor cambiaron a partir de esos aprendizajes. Ahí una repregunta un poco en esa línea que están tirando, que es muy interesante. Esto tal vez es un prejuicio mío, pero siento que cuando se vinculan con ustedes o con cualquier otro espacio de asesoramiento, de acompañamiento de este tipo, los clientes no saben bien lo que quieren o no saben bien qué es lo que pueden esperar de ustedes. Sin embargo, por un montón de tendencias, de moda, porque lo hizo la competencia, por lo que fuere, saben que los tienen que llamar a la vez. ¿Cómo funciona esa charla inicial, digamos? ¿Y cuánto tiempo se dan para conformar el producto que van a pactar, digamos, en un convenio de trabajo, después que los va a vincular probablemente durante mucho tiempo? Pero ¿cómo se dan las primeras conversaciones? Bueno, por lo general surgen de esto, ¿no? De que ya vieron cómo se hacía en otro lado o en otra área, si es algo dentro de la organización, y por ahí nos dicen, che, necesitamos que nos acompañen, no lo podemos hacer solos. Por lo general viene por ese lado, ¿no? Esto no lo podemos hacer solos, sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer solos. Entonces, bueno, nosotros ahí nos acercamos y varía muchísimo, ¿no? Como te decía, es muy distinto cuando es una recompra dentro de la empresa porque lo vieron en otro equipo y lo van adaptando a cuando hay que en algún punto evangelizar a la persona que está del otro lado, ¿no? Así que bueno, en ese sentido varía y nosotros vamos teniendo muchísimas reuniones y vamos hasta allá, incluso trabajando, nosotros les mostramos todo lo nuestro, decimos, mira, todo esto, sacamos nuestro Trello gigante con el que trabajamos, le mostramos todo eso, bueno, nosotros lo hacemos de esta forma, podemos adaptarlo a tus herramientas, todo. No, pero yo tengo el paquete Office, bueno, vamos con Planner, lo vamos adaptando, ¿no? Eso es un trabajo chiquito que vamos haciendo de manera semanal con los que vamos trabajando. Sin embargo, la experiencia nos dice que, bueno, que nos han, cuando hay convencimiento, nos piden el acompañamiento y después de ahí vemos y empezamos con todo lo demás. Ahí me gustaría, nos queda ya poco tiempo, pero sí para ir cerrando y pensando en todos los emprendimientos que han apoyado a lo largo de su historia. Ya estuvimos hablando de casos de éxito de procesos de innovación abierta, como el caso de Grido o el caso de Telecom.
Me gustaría si nos pueden contar, o nos pueden contar a todos, 1 o 2 emprendimientos de los que han acompañado que quieran destacar y que quieran mencionar. Bueno, Walter, te dejo a vos esa parte. Te diría con procesos que han finalizado o que están en proceso de finalización. Bueno, Click y Pass es un emprendimiento que fue comprado por una compañía americana y bueno, Incutex ya vendió toda su participación y con muy buenos resultados. También tiene una salida parcial de otros emprendimientos como Aulica y Conexpert, Kiena, en donde hay resultados positivos, digamos, respecto de la inversión inicial. Y también 2 casos en donde los resultados, dos emprendimientos donde nos salimos, en donde los resultados son negativos, digamos. Es importante también la curva de distribución de rendimientos en esta industria. No es una distribución gaussiana, sino que es exponencial, en donde los rendimientos que van a recuperar todo el fondo son varios de los que aún continúan. Hoy hay 6 compañías de las 21 que están invertidas son las que nosotros vemos o sea, su tasa de crecimiento mensual, su internacionalización, nos hacen pensar que son las que van a terminar generando el rendimiento global del fondo. De todos modos, hubo en estos primeros 7 años, que cuando recorríamos otros ecosistemas nos decían que eran de 10 a 12, nosotros logramos distribuir o poner a disposición de los inversores ventas de participaciones por $500.000, que también nos puso muy contentos que el 75% de eso los inversores decidan volcarlo al fondo número 2. Eso es muy importante. Esos son números que al menos mantienen que esta industria siga activa, que hay gente que piensa que los rendimientos de esto van a aparecer en el futuro en aquellas startups que más logren crecer o ser exponenciales. Y obviamente, dentro del fondo hay, como les comentaba, 6 startups que están performando de esa manera. Por el lado de los inversores, también, eso vinculado a las startups, pero también es importante el aprendizaje que le genera a los inversores estar cerca. Hoy hablábamos de empresas, ¿no? Estar cerca de la innovación, pero los inversores individuales que están dentro de Incutex, nosotros tenemos evidencia del enorme aprendizaje que le genera para sus organizaciones en donde están actualmente. Es decir, estar conectados de esta manera les abre un mundo de posibilidades. Y también posibilitó inversiones ángeles en emprendimientos que Incutex como fondo decidió no avanzar. Hubo inversores dentro del fondo que avanzaron en forma individual. O sea, se empieza a cumplir esto de transformar los vínculos, digamos, ¿no? También invertimos, hay 2 inversiones que las hicimos en conjunto con otro fondo cordobés que se llama Laya. También es importante porque es un mercado tan chico, incipiente, el de la inversión en emprendimientos, que trabajar en forma conjunta hace aumentar la propuesta de valor de todo el ecosistema, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Muy interesante, Walter, lo que acabas de mencionar y traer a la mesa. Les agradecemos mucho, Jimmy, a vos también, por el tiempo y el espacio que nos han dedicado a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias.